¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y vaya que tenemos material complejo para analizar hoy. Así es, nuestra misión de hoy es monumental. Vamos a realizar un análisis detallado y minucioso de lo que muchos estudiosos consideran el clímax absoluto de toda la revelación bíblica, específicamente los primeros 4 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Un pasaje clave. Definitivamente. Y para quienes buscan ir más allá de una lectura superficial, hemos recopilado un compendio exhaustivo que incluye profundos análisis teológicos, versículo por versículo, notas exegéticas del texto griego original y reflexiones filosóficas sobre el fin de la historia. Y el objetivo de cruzar todas estas fuentes es claro. Queremos desentrañar cada capa de este texto. Porque, no estamos hablando de una simple escenografía celestial de nubes y arpas. Claro, el típico estereotipo. Exactamente. Estamos hablando de la culminación literal del proyecto humano. Y es el escenario perfecto para este nivel de análisis. Pero para establecer el marco analítico adecuado desde el principio, es crucial desmentir una idea muy popular. ¿Te refieres a la idea de escapar de este mundo? Así es. Este pasaje no es, bajo ninguna circunstancia, una invitación al escapismo. No representa un rechazo de la realidad material ni una fuga de las responsabilidades presentes hacia una existencia puramente etérea. Es todo lo contrario, de hecho. Totalmente. El análisis teológico que revisamos demuestra que es la transformación, redención y restauración total de la creación material. Literariamente, este texto funciona como un inclusio perfecto. Un inclusio. O sea, esta figura retórica que funciona como, digamos, un gran sujetalibros que enmarca una narrativa extensa. Ese es exactamente el concepto. Toda la ruptura que presenciamos en los primeros capítulos de Génesis, la separación de lo divino, la introducción del deterioro, todo eso encuentra aquí su reversión absoluta. Es el final que finalmente le da sentido al principio. Así es, elevando a la humanidad a un estado superior al original. Bueno, vamos a desglosar esto desde la primera imagen que se nos presenta, porque la fuerza visual que tiene es tremenda. El texto narra que se muestra un río con el agua de la vida, transparente como el cristal. Una imagen muy refrescante. Y para captar el inmenso peso de esta frase debemos situarnos en el imaginario de los primeros lectores, allá en el antiguo Oriente Medio, en ese contexto geográfico e histórico que era, pues, sumamente árido. Donde el agua lo era todo. Exacto. Encontrar un manantial de agua pura e inagotable no era simplemente un detalle paisajístico bonito, era literalmente la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Era la máxima expresión de riqueza y seguridad. Y hay un contraste deliberado ahí. Definitivamente. El texto hace un énfasis particular en que esta agua es transparente como el cristal. Esa pureza absoluta establece un contraste brutal con las aguas turbias, estancadas, o los mares tempestuosos que a lo largo de esta literatura simbolizan constantemente el caos. El caos, el peligro, el juicio. Así es. Aquí el agua es pura transparencia y vida garantizada. Lo fascinante aquí es el detalle teológico central que revela el texto griego sobre el origen exacto de esta agua. El río no nace de un glaciar milenario, ni cae de una nube. Brota de un trono. Brota directamente de un solo trono. El texto especifica, el trono de Dios y del Cordero. Es vital notar que no hay 2 tronos separados compartiendo el poder en una especie de diarquía celestial. Es un único trono unificado. Exactamente. Esta es una de las afirmaciones más potentes de la unidad de la deidad en toda la literatura antigua. Y nos transmite un concepto profundamente transformador. La vida eterna es agua cristalina, no es una sustancia mágica que se nos entrega en un frasco. Ni un concepto filosófico abstracto. Para nada. Es un flujo directo, relacional y constante, que emana de la comunión misma del Creador hacia su creación redimida. En pocas palabras, la vida fluye de la relación. Y esa idea de que la vida emana directamente de la presencia divina no surge en el vacío. Existe una red de conexiones intertextuales impresionante en nuestras fuentes que culmina en esta imagen. Conecta con todo el Antiguo Testamento. Así es, si miramos hacia atrás, vemos cómo este río es el cumplimiento definitivo de promesas hechas siglos antes. Por ejemplo, pensemos en la visión del profeta Ezequiel. El torrente que sale del templo. Exacto, un agua tan poderosa que al desembocar en el Mar Muerto, que es un cuerpo de agua literalmente tóxico para la vida, lo sana por completo y hace que bulla de peces. Y por supuesto, esto conecta orgánicamente con la afirmación de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando promete que brotarán ríos de agua viva. De quienes crean en él, así es. La diferencia radical en esta visión final es que ya no se necesita un templo de piedra del cual brote el agua. La fuente inagotable es la presencia no mediada del Creador. Así es, la mediación ha desaparecido por completo. Y ese caudal cristalino no fluye hacia un vacío desolado, lo cual estructura el siguiente punto del texto. La geografía de esta existencia restaurada es fascinante. Rompe con nuestras concepciones urbanas modernas. Totalmente. El texto indica que el río fluye por el centro de la calle principal. Esto nos dice que la vida divina es la arteria central, el eje absoluto, alrededor del cual se organiza y diseña toda la actividad de la ciudad. No es una calle dominada por el tráfico ajetreado. Ni por el comercio ansioso o el estrés de la supervivencia. El centro del tránsito humano es un espacio de provisión inagotable.
Y a partir de esa arteria, la visión añade un detalle topográfico clave. El árbol de la vida crece a ambos lados del río. Es un diseño urbano que altera por completo la narrativa original. Un río en el centro de la avenida principal, flanqueado por el árbol de la vida. Es como si aquel único árbol del Edén se hubiera multiplicado exponencialmente. Formando un vasto corredor verde. A lo largo de las riberas, sí. Y recordemos que en el relato de Génesis, el acceso a ese único árbol fue bloqueado por querubines con espadas en llamas tras la ruptura humana. Para evitar que la humanidad se eternizara en su estado caído. Exactamente. Sin embargo, aquí, ese acceso que fue estrictamente vedado, ahora es un derecho perpetuo, abundante y sin ningún tipo de restricción. Y el análisis botánico de esta visión detalla algo que desafía nuestra comprensión de las estaciones. Las 12 cosechas. Sí, este árbol produce 12 cosechas, dando un fruto nuevo cada mes. Esa producción incesante alberga un significado teológico inmenso. En el lenguaje simbólico de estos textos, el número 12 representa invariablemente la plenitud y la totalidad del pueblo reunido. Haciendo eco de las 12 tribus o los 12 apóstoles. Y queda marginado. Nadie sufre escasez. Pero la mención específica de una cosecha nueva cada mes es la clave para deconstruir un mito muy persistente sobre la eternidad. El mito de que será aburrida. Exacto. A menudo, el imaginario popular reduce el estado final a un aburrimiento estático, una especie de letargo perpetuo flotando en el vacío. La cosecha mensual simboliza exactamente lo contrario. Erradica la idea de estancamiento. Porque en el mundo antiguo los meses marcaban los ritmos de vida. Los festivales, la rotación de los cultivos, la vida comunitaria. En esta realidad, cada ciclo trae una experiencia inédita, una variedad inagotable de vitalidad. Es una existencia de productividad dinámica y asombro continuo. Y ese dinamismo, fíjate, nos lleva a un detalle sobre las hojas de este árbol. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque plantea una paradoja fascinante. A ver. El texto especifica que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Cuando analizamos esto con detenimiento, surge un cortocircuito lógico inevitable en las fuentes. Claro. Si estamos hablando de una existencia completamente restaurada, un estado de perfección donde se ha declarado explícitamente que la muerte, el luto y el dolor han sido erradicados, ¿por qué habría necesidad de medicina? Es una excelente pregunta. ¿Qué sentido tiene hablar de sanidad en un mundo donde ya nadie se enferma ni sufre accidentes físicos? Esto plantea una pregunta importante, y es una aparente contradicción que el análisis exegético resuelve con mucha elegancia al examinar el vocabulario original. El griego. Exacto. La palabra griega empleada en el texto es terapeian. Si bien en nuestro contexto clínico moderno la traducimos como curación de una patología, en este entorno de plenitud escatológica no se trata de aplicar vendajes a heridas sangrantes o administrar antibióticos. No es medicina curativa. No. Las fuentes lingüísticas nos explican que terapeian aquí se entiende como un elemento vivificante, un agente que promueve, nutre y sostiene la salud y la vitalidad absolutas. ¿Es como un mantenimiento preventivo eterno? Algo así, pero la capa más profunda reside en los destinatarios de esta terapia, las naciones, o ethne en griego. Esto apunta directamente a la sanación del inmenso trauma histórico, cultural y colectivo de la humanidad. Porque las naciones aquí no son superpotencias políticas en guerra. No, son los diversos grupos etnolingüísticos de la Tierra, que conservan su identidad y riqueza cultural, pero que han sido purgados de toda xenofobia, imperialismo u odio generacional. ¿Qué concepto tan profundo? Las hojas son el antídoto eterno contra la división. Mantienen una armonía comunitaria y cósmica inquebrantable. Es un cambio de paradigma total. Nos presenta una imagen de reconciliación sociológica a escala global, donde la diversidad humana por fin convive sin fragmentación. Así es. Y esta idea de armonía total sienta las bases perfectas para la declaración que sigue, que es, sin duda, una de las proclamas más contundentes del texto. Dice con total rotundidad: ya no habrá más maldición. 6 palabras que lo cambian todo. Con esas 6 palabras, se desmantela por completo toda la estructura de dolor impuesta en Génesis, toda la frustración inherente al trabajo diario, la hostilidad del entorno natural, el declive físico, la alienación relacional y la ineludible realidad de la muerte. Todo queda abolido. Todo. La humanidad ha desarrollado toda su civilización bajo esa sombra sofocante, y de un plumazo, el decreto divino declara su caducidad permanente. Y si conectamos esto con el panorama general de la teología del texto, descubrimos la precisión lógica del autor. La maldición no se esfuma simplemente por el paso del tiempo o por un truco de magia cósmica. Hay una relación de causa y efecto irrefutable. ¿A qué te refieres? La declaración completa es: ya no habrá más maldición porque el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. La presencia soberana de lo divino es ontológicamente incompatible con el caos y la descomposición. Es un principio de exclusión mutua. O sea, donde hay uno no puede estar el otro. Exactamente. Donde la justicia, la luz y la vida perfectas se instalan y gobiernan, la entropía, la injusticia y la maldición se ven obligadas a retroceder hasta desaparecer. No existe posibilidad de coexistencia. La presencia inamovible de ese trono unificado es la garantía. Así es. La seguridad de que el mal jamás resurgirá no depende de murallas fortificadas, depende de quién está en el centro. Y la respuesta orgánica y natural de la humanidad ante esa presencia restauradora es lo que define su nueva ocupación. El texto dice: y sus siervos lo adorarán. Un término que a veces malinterpretamos. Muchísimo. Porque si miramos el griego original, la palabra que se traduce como adorar o servir es latreussausin. El problema es que el concepto moderno de servidumbre o adoración perpetua suele evocar imágenes de esclavitud opresiva o trabajos forzados interminables, o ritos religiosos monótonos que duran una eternidad. Claro.
estar cantando en una nube para siempre. Pero la disección de este término en las fuentes nos revela una realidad completamente distinta, una que redefine lo que significa la actividad humana. Absolutamente. El verbo latreusin encapsula una devoción que es enteramente voluntaria. Es un servicio sagrado que emana de una gratitud abrumadora y un gozo insuperable. No hay coerción. Cero coerción. Lo verdaderamente revolucionario de esta arquitectura social es la aniquilación total de la dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Esa división que tenemos hoy. Exacto. En nuestra experiencia actual, fragmentamos la vida. Dedicamos un tiempo específico a lo espiritual y el resto al trabajo secular, a pagar facturas o a las tareas domésticas. En esta nueva Jerusalén, toda la existencia se convierte en liturgia. Cada acción es adoración. Cada acto de creatividad, cada investigación del universo, cada interacción social es, en sí misma, una expresión de adoración ininterrumpida. La humanidad recupera su vocación original de gobernar y cultivar la creación. Pero ahora operando en una libertad absoluta que no fatiga, no explota y no aliena. Así es. Para ilustrar esto de forma más tangible, pensemos en las tareas más mundanas que realizamos hoy. En nuestro mundo fragmentado, lavar los platos o redactar un informe son tareas seculares, a menudo tediosas, separadas de nuestra vida espiritual. Completamente desconectadas. Pero bajo el marco del Latreo Susin, en esa realidad restaurada, el trabajo en sí mismo, la administración de esa ciudad-jardín, se ejecuta con una perfección y un propósito tan alineados con el Creador que el acto de trabajar y el acto de adorar se vuelven indistinguibles. ¡Qué belleza! Y esa adoración constante y sin fricciones solo es posible si se han derribado todas las barreras, lo que conecta directamente con la promesa más asombrosa y audaz de esta visión: la eliminación total del velo que separa a la humanidad de la divinidad. El texto declara simplemente: verán su rostro. Verán su rostro. Es fuertísimo. Para dimensionar el peso aplastante de esta afirmación, debemos recordar la letalidad que implicaba la cercanía divina en la antigüedad. En el libro de Éxodo, cuando Moisés implora ver la gloria directa de Dios, la respuesta es una advertencia de muerte. Ningún ser humano puede verme y seguir vivo. Tal cual. La santidad era una fuerza demasiado abrasadora para una criatura fracturada por el mal. Y es precisamente ese trasfondo de inaccesibilidad lo que dota a este versículo de su majestuosidad. La erradicación del daño moral en la humanidad es tan profunda, la limpieza es tan absoluta, que lo que durante milenios fue una fuerza letal, ahora es la atmósfera misma que sostiene la vida. Es un cambio de paradigma radical. Totalmente. Filósofos y teólogos a lo largo de los siglos han meditado sobre esto. Tomás de Aquino identificó esta experiencia, la visión beatífica, como el telos, el propósito último y la culminación del deseo humano. ¿Cómo funciona eso en contraste con nuestra vida actual? Bueno, en nuestra condición actual, buscamos incesantemente la felicidad, la validación y el significado en cosas finitas. El éxito profesional, el estatus, las relaciones humanas. Pero todas esas cosas eventualmente se agotan o nos decepcionan porque son limitadas. Siempre queremos más. Exacto. La visión beatífica propone que el anhelo insaciable del alma humana solo encuentra reposo cuando contempla directamente, sin filtros, a la fuente infinita de toda belleza, verdad y bondad. Ya no se trata de conocer a través de textos o destellos fugaces, sino de una comunión cara a cara que sacia por completo la sed existencial. Esa intimidad sin precedentes queda sellada con un elemento visual muy potente en el texto, y tendrán su nombre escrito en la frente. ¿Un contraste directo con otra marca? Así es. Dentro del complejo universo simbólico del Apocalipsis, las marcas en la frente están cargadas de significado. Capítulos antes se describe la tristemente célebre marca de la bestia. Claro. Una marca que operaba como un estigma de sumisión a sistemas imperiales opresivos, una herramienta de coerción económica y pérdida de individualidad. La marca del nombre divino es la antítesis perfecta de esta tiranía. Al portar el nombre del Creador en el lugar más visible del cuerpo humano, se establecen varias realidades fundamentales según los analistas. ¿Cuáles serían las principales? La primera es un sentido inquebrantable de pertenencia. Es un sello que decreta que la orfandad cósmica ha terminado, certificando que son posesión sumamente amada. La segunda es la transformación de la identidad, indicando que el carácter de la persona ha sido moldeado hasta reflejar nítidamente la naturaleza de quien lleva su nombre. Y a esas dos realidades se suman otras dos igualmente vitales que destacan las fuentes. La tercera es la garantía de intimidad absoluta. En las culturas antiguas del cercano oriente, conocer y portar el nombre de alguien no era un mero dato biográfico. Era algo mucho más profundo. Denotaba un pacto, una alianza profunda y una confianza inquebrantable. Y la cuarta realidad que otorga este nombre es el acceso directo y la honra. Sin intermediarios. Exacto. Quien lleva esta inscripción en su frente no necesita credenciales adicionales. No se presenta como un forastero que es tolerado en la periferia de la corte, sino que posee el derecho irrevocable de habitar en la presencia misma del rey. Es la erradicación total del síndrome del impostor espiritual. Completamente reemplazado por la seguridad de ser un habitante legítimo, que participa del gobierno de esa nueva creación. Entonces, frente a esta avalancha de teología profunda, surge la pregunta obligada sobre su relevancia práctica. Claro. Aterrizarlo al hoy. Exacto. Hemos desglosado tronos unificados, ríos de vida, botánica terapéutica y la visión directa de lo divino. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto? Para quienes están lidiando con la complejidad del presente, enfrentando crisis económicas, diagnósticos médicos complicados o la simple monotonía de un martes por la mañana. ¿Cómo traducimos esta majestuosa topografía del futuro en una herramienta para vivir hoy? El impacto debe ser inmediato y profundamente ético. El análisis de esta esperanza escatológica nos confronta con dos aplicaciones muy tangibles en el presente. A ver, cuéntanos. La primera es la resistencia contra la futilidad.
Al comprender con esta precisión hacia dónde se dirige la línea temporal del universo, se nos equipa con una esperanza activa. Nos permite rechazar la desesperanza que sugiere que el sufrimiento actual es definitivo. Nos da una perspectiva a largo plazo. Y de manera más personal, expone lo que a menudo llamamos cántaros rotos. Invertimos cantidades industriales de energía intentando extraer satisfacción duradera del estatus, la acumulación o el control. Fuentes que siempre terminan secándose. Siempre. Esta visión nos insta a recalibrar nuestros deseos y comenzar a beber, desde este mismo momento, de los principios de ese río verdadero, buscando la conexión espiritual genuina sobre las distracciones efímeras. Esa imagen de dejar de cavar cántaros rotos para buscar el manantial es un diagnóstico brillante de nuestra ansiedad moderna. Y la segunda aplicación se desprende de la imagen de las hojas del árbol. ¿La sanidad? Sí. Si el destino ineludible del cosmos es la sanidad de las naciones y la unificación de la humanidad diversa, quienes comprenden esta trayectoria están llamados a convertirse hoy en agentes de esa misma terapeuta. En hojas que traen sanidad. Exacto. En lugar de ser catalizadores de polarización en nuestras oficinas, en redes sociales o en nuestras propias mesas familiares, el texto nos desafía a ser como esas hojas, elementos que introducen sanidad, promueven la paz y construyan puentes en un tejido social que está profundamente desgarrado. Vivir a la luz de esta ciudad futura significa importar sus valores al presente. Eso es, importar el futuro al presente. Exactamente. Es la convicción de que nuestras acciones en favor de la justicia, la belleza y la compasión en este mundo no son esfuerzos inútiles que serán aniquilados, sino ensayos generales para esa realidad venidera. El deterioro y la hostilidad no tienen la última palabra en la historia humana. La última palabra es una restauración vibrante que fluye incesantemente desde un trono de gracia. Ha sido un viaje analítico extraordinario a través de apenas 4 versículos. Para sintetizar el terreno que hemos cubierto, comenzamos rastreando el curso de un río de pureza cristalina que brota de un trono que es absolutamente uno, demostrando que la vida misma fluye de la comunión divina. Así es. Luego observamos cómo ese río alimenta el árbol de la vida, cuya vitalidad cíclica y hojas terapéuticas aseguran que el trauma histórico de la humanidad sea sanado por completo. Una sanidad profunda y colectiva. Comprendimos que la luz de esa presencia erradica hasta el último rastro de la antigua maldición, transformando todo quehacer humano en una adoración gozosa y libre de cargas. Y culminamos en la cumbre del propósito existencial, la eliminación del velo para ver directamente el rostro del Creador, llevando su nombre como sello eterno de nuestra pertenencia, identidad y acceso total. Es una síntesis que captura el núcleo de toda esta arquitectura teológica perfectamente. Pero antes de dar por concluida esta exploración, hay un ángulo adicional que emerge de la estructura de este texto y que merece una reflexión personal prolongada para quienes nos escuchan. Interesante. ¿De qué se trata? Pensemos nuevamente en ese pequeño pero revolucionario detalle botánico de las 12 cosechas, una nueva cada mes. Esto desmantela la noción de una eternidad estática. Nos sugiere vigorosamente que la vida en esa nueva Jerusalén será una aventura inagotable de descubrimiento intelectual y relacional. Un dinamismo constante. Exacto. Si cada ciclo celestial aporta algo novedoso, es muy probable que esa sanidad de las naciones implique que tendremos la eternidad entera para aprender, maravillarnos y explorar las vastas riquezas de las diversas culturas redimidas. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Imaginemos un universo infinito donde la ciencia, el arte, la música y el asombro relacional jamás se agotan, simplemente porque la mente de la que todo esto fluye es por definición insondable. La eternidad no será un reposo inactivo, sino la exploración de una belleza que nunca deja de expandirse. ¡Qué perspectiva tan deslumbrante para confrontar nuestros propios miedos al estancamiento! Es la promesa firme de un asombro intelectual y espiritual que jamás conocerá el aburrimiento. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención que han dedicado a acompañarnos en este análisis meticuloso. Para quienes buscan ir siempre más allá de la superficie y seguir saciando su curiosidad, recuerden que los grandes textos de la historia son océanos sin fondo. No importa cuán profundo bucemos hoy, mañana siempre revelarán nuevas capas de significado. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión profunda. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.